el IEP, que por cierto una institución cumple 60 años. Quisiera darle paso directamente a la jefa de estudios de opinión del IEP, Patricia Zárate, para con ella ir revisando algunos de los hallazgos de esta encuesta del mes de marzo y también resaltar esto, ¿no? Que nos presentan dos nuevos mínimos, que nos presentan números muy bajos para la aprobación del Congreso y de la Presidenta. Buenas noches, Patricia Zárate, jefa de estudios del IEP. Gracias por la paciencia. Tuvimos una pequeña demora con el invitado anterior, pero importantes hallazgos que ya casi ponen muy cerca al cero a la popularidad de la Presidenta y del Congreso. Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Sí, es un tema difícil, no creo que es algo de lo que nos debamos jactar. O sea, como peruanos, realmente es un poco embarazoso tener gobernantes que solo alcancen este tipo de aprobación, porque esto impacta de manera muy negativa en la democracia. Ahora, en el caso del Congreso, sobre todo, quizá puede haber sido algo coyuntural por el tema de seguridad ciudadana, viendo que justamente ha sido un periodo en que el Congreso aprobaba o discutía leyes que podían entorpecer la labor de la Fiscalía en la lucha contra la delincuencia, y además que parecía que no querían censurar al ministro Santibáñez, ¿no? Todo eso estuvo justo, todo se dio un poco antes de la encuesta, entonces puede haber influido en eso. ¿Y podemos ver alguna de las placas que tenemos de la encuesta del IEP para tener la referencia, ¿no?, de lo que estamos hablando? Y efectivamente es una curva que va hacia abajo y apunta al cero, ¿no? Empezando por la popularidad de la presidenta Dina Boluarte. Allí tenemos, ¿no? Bueno, básicamente allí tenemos la línea del aprueba, que llega a la aprobación de la presidenta es un 4%, y cuando vamos a la división y la desaprobación un 93%, y Patricia, cuando vamos a la división o a la medición que se hace por regiones, por ejemplo, ¿dónde tiene la mayor desaprobación la presidenta y dónde la mayor aprobación? Esta data me parece interesante. El sur creo que sigue siendo el espacio de mayor rechazo de la jefa de Estado, ¿no? Bueno, en términos estadísticos, en realidad donde tiene la gran o sea, en términos numéricos sí tiene más baja aprobación casi siempre en el sur, pero en general, en términos estadísticos, es Lima Metropolitana la que tiene, con respecto a todas las otras regiones, siempre tiene mucha más aprobación. Ahora, no es decir mucho tampoco. Es 6 o ¿no? 6%, ¿no? Entonces, igual es muy bajo, ¿no? Correcto. Tenemos la placa del Congreso también para poder ir revisándolas estamos con Patricia Zárate, jefe de estudios del IEP, y aquí pasamos, entiendo, de un 5 a un 2%, ¿no? En la última medición, la más baja registrada desde el inicio de sus funciones. ¿Qué podemos comentar de esta medición del Congreso de la República, que de hecho ha estado en un receso sorprendente, digamos, que no hayamos tenido actividad en enero y febrero, pero igual la calificación es muy mala para el Parlamento? Sí, como digo, creo que es por esta coyuntura de alta inseguridad. O sea, cuando no sé si van a colocar las imágenes del principal problema del país, pero bueno. Sí lo tenemos, vamos a buscarlo ahí para poder ponerlo también. Ha aumentado muchísimo, ¿no? Entonces creo que todo ha confluido en esta bajísima aprobación de la presidenta en general, pero también en todo lo que tiene que ver con una gestión gubernamental, que también está en la encuesta, y con el Congreso, porque creo que no sienten que hacen nada. Bueno, ahorita lo que están poniendo es lo de los medios, y que es bien interesante por la franja que quiere tener el gobierno. ¿Verdad, o sea, no? Esto cae preciso. Sí. A ver, podemos solo comentar allí que se le pregunta a la gente sobre qué opina del rol de los medios, y un 68% dice solo hacen su labor de investigar al gobierno, ¿no? ¿A qué se refiere con esto? Porque, digamos, es más o menos la percepción que tiene la gente de los medios de comunicación, y si podemos igual mencionar los otros componentes, las otras respuestas, incluso una no sugerida, ¿no?, que salió de manera espontánea, Patricia.
Sí, 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 sí. A ver, lo que pasa es que esta pregunta sí la encargó la República Ujú. y las que tienen el logo de la República las encargó la República y entonces en ese había todo lo que decía la presidenta, que los medios la acosaban, ¿no? Que está con ese mensaje desde hace tiempo, ¿no? Que los medios no dicen todo lo que hace el gobierno, que los medios la acosan, que todo el tiempo la están investigando. Muchos reportajes de Latina, por ejemplo, son de investigación, por ejemplo, Mm. y entonces ahí es un problema. Y la otra era, bueno, sí, la acosan, pero cuando hicimos las pruebas piloto de la encuesta, que siempre hacemos pruebas piloto, ahí salió la otra respuesta, ¿no? Que para algunas personas los medios, no sé si todo, pero algunos sienten que no, que defienden a la presidenta, ¿no? Ujú. Bueno, interesante esa placa. Vamos a ver la siguiente que ya la teníamos puesta sobre precisamente el principal problema del país, ¿no? Y aquí la seguridad termina siendo ese gran problema. Un 50%, la mitad de los encuestados considera que la inseguridad es el problema, ¿no? Sí, ahora es bien interesante porque nosotros siempre hacemos, al igual cuando hacemos las encuestas del barómetro, siempre hacemos esta pregunta como respuesta espontánea. O sea, no le inducimos al encuestado, le ponemos unas alternativas, sino que decimos, pues, en su opinión, cuál es el principal problema y ahí, naturalmente, casi siempre salía más la economía, muy parecido a la inseguridad, ¿no? Pero esta vez ha sido más del doble, ¿no? Ha subido 28 puntos porcentuales, era 22% y ahora está en 50%. Ujú. Un crecimiento evidente cuando también se tiene como segundo problema la corrupción, el gobierno aparece como problema, la economía. Ahora, la economía retrocede, ¿no? Porque la economía estaba siempre como, quizá, siempre podríamos decir más bien en los últimos meses o quizá en la era pospandemia, la economía preocupaba a los peruanos, pero ha ido cediendo esa preocupación económica, ¿no? O sea, básicamente ha sido por el tema ahora, como digo, coyuntural de la inseguridad, ¿no? No, Ujú. no coyuntural, porque en realidad el tema de la inseguridad ya lo venimos viviendo problemáticamente y casi siempre sucedía que fuera de Lima era más la economía que la inseguridad. La inseguridad salía mucho más fuerte en Lima y en la macrozona norte, pero ahora ha salido en todas las regiones. Obviamente para el área rural la economía sigue siendo un problema bien importante, ¿no? Ujú. Vamos a ver si tenemos otra placa de esta encuesta del IEP que nos está comentando Patricia Zárate, precisamente la jefa de estudios del IEP. Vamos a ver la percepción que se tiene de la estrategia que está haciendo el gobierno contra la delincuencia. Estos resultados son clarísimos también, ¿no? 89% considera que Dina Boluarte eh, no considera que Dina Boluarte y su equipo tienen un plan efectivo, ¿no? Jalado también el gobierno en la estrategia contra la delincuencia. Sí. No siente que tienen eso, que no se ve algo que realmente dé resultado, ¿no? Porque si, bueno, no sé si habrá tiempo, pero otra pregunta que hicimos es si usted cree que el estado de emergencia es efectivo para la disminución de la delincuencia y la mayoría cree que no. Porque lo Ujú. primero que hicieron después del asesinato del cantante Paul Flores fue decir estado de emergencia y ni me callado. Y sobre todo los limeños y los chalacos fueron los que dijeron, pero no, digamos, 6 de cada 10 limeños y chalacos dijeron, no, nada, no ayuda en nada. Ahí está la En esto. respuesta, ¿no? 58% piensa que en ninguna medida el estado de emergencia logrará disminuir la delincuencia, ¿no? Tenemos una última placa antes de comentar la ficha técnica que también es interesante. A ver, podemos verla. El manejo de la lucha contra la delincuencia, ¿no? ¿Cómo evalúa la forma en que la presidenta Boluarte y su equipo manejan la lucha contra la delincuencia? Entre mal y muy mal, largamente superado ese 80%, ¿no? Sí, 90% más aún. sí, es muy alto. Es más, en este caso, para el muy bien y bien tuvimos que poner decimal muy pequeñitos, ¿no? También él Mm. no sabe, no precisa. Pero sí, cierto que es un 95% que cree que está mal o muy mal. Y si solamente se toma el muy mal, es casi 7 de cada 10 que piensan eso, ¿no?
Ahora, Patricia, ¿cómo realizan esta encuesta en el IEP? Quizá podemos ver la ficha técnica también para saber el número de entrevistados, porque claro, se utiliza todo esta técnica estadística, ¿no? 1.203 entrevistados en todo el país, en 24 departamentos, ¿no? Sí, ahora nosotros comenzamos en la pandemia con una nueva metodología porque hacíamos siempre encuestas presenciales desde que se creó el área de estudios de opinión, pero empezamos con la encuesta telefónica y nos hemos mantenido en esa principalmente porque tiene mucha dispersión. Llegamos a muchas provincias, llegamos a más de 400 distritos que con una presencial no lo podríamos hacer. Entonces, muchas de las personas nunca han sido encuestadas, están fuera de las no están solo en las ciudades grandes. Las ciudades grandes siempre pesan mucho, pero también es gente de zonas urbanas más alejadas, ¿no? Claro, entonces son encuestas telefónicas, pero que tienen un alcance importante, por eso ponen 423 distritos, ¿no? Y dan todo un detalle de la distribución. ¿Para cuándo se viene la próxima encuesta? ¿Las están haciendo mensuales? No, las estamos haciendo cada 2 meses. Cada 2 meses, correcto. Y a veces sí hacemos estudios particulares mensuales, ¿no? Pero en general, mayormente va a ser cada 2 meses. A veces saldrá alguna adicional. Correcto. Un nivel de representatividad del 95.29%. Muy interesante. Encuesta realizada, quizá la fecha también a veces suele interesar mucho porque tratamos de ver qué coyuntura política había en esos días, ¿no? Esto se realizó entre el 20 y el 26 de marzo. Digamos, una semana donde se vivió quizá lo más complicado de la crisis de inseguridad, ¿no? Exacto, porque justo bueno, digamos que no es que hayan aumentado en esa semana las extorsiones ni los homicidios, pero sí asesinaron a una persona muy popular. Entonces, eso marcó la coyuntura y la hicimos en medio también de la convocatoria en la marcha contra la inseguridad, ¿no? Claro, esa primera marcha donde participaron sobre todo los artistas y que tuvo mucha participación, ¿no? Ahora, solo para comentar que estaba viendo también como parte del estudio, quiero llegar a esa página, porque ustedes también marcaban esto de las ideologías, preguntaban ¿con qué ideología te identificas?, ¿no? Me pareció interesante ver los resultados. 29% se identifica con una línea ideológica de izquierda, 35% con una línea de centro y 36% con una línea de derecha, ¿no? ¿Esto ha ido variando, ha ido cambiando en los últimos meses o años que usted recuerde? Sí, va cambiando y a veces va cambiando según las coyunturas políticas también, ¿no? O sea, previo a las elecciones de 2021 había más gente hacia la izquierda. El centro siempre ha sido mayoritario. Ahora lo que pasa es que el centro y la derecha están muy parecidos, ¿no? Casi siempre como alguien se definía en la escala, dicen 5 o 6, ¿no? Pero ya se van definiendo más hacia la derecha. Eso en general es así. En la zona rural tiende a ser más hacia la izquierda y lo venimos midiendo en todas las encuestas en realidad. Hacemos una serie histórica, nuestro propósito es siempre tener la serie histórica, porque mal que bien, aunque la gente no pueda definirte exactamente qué es la ideología o qué es ser de izquierda, lo tiene de manera un poco más confusa, o qué es ser de derecha, siempre hay como un corazón, como que tu corazón te guía hacia un lado, ¿no? Que va más allá de la razón. Sí, claro, incluso sin que en la ciencia política las etiquetas estén tan vigentes, sí para el debate público permite a uno ubicarse, ¿no? Y me sorprendió que el centro haya salido bien parado en la encuesta cuando a veces los políticos más bien están tirados a los polos, ¿no? Se ve más bien una idea de extremos, o creo que estamos en ese momento quizá diríamos una tendencia, pero ahí está registrada la encuesta del IEP. Le agradezco mucho, Patricia, su tiempo de comentar estos estudios. Hemos repasado entonces la última encuesta del Instituto de Estudios Peruanos con la jefa de los estudios de opinión pública, con Patricia Zárate. Sí. Una cosita nomás, claro, ya por que favor. ustedes tienen un programa. Un dato preocupante para mí, porque yo uso mucho el censo, uso mucho DNI, y muy poca gente sabe que el censo nacional se va a realizar este año, así que sería bueno ayudar a difundir
eso, ¿no? Porque hay gente muy informada, y Ujú. profesores universitarios que no lo sabían tampoco, ¿no? Oh, claro. No, es interesante. Y en ese hallazgo, ¿cuál es el porcentaje de gente que no conocía sobre el censo 2025? 96%. ¡Wow! Tremendo, tremendo, ¿ah? Bueno, parte también de la labor del propio gobierno de comunicar sus actividades, ¿no? El censo es un momento importante que requiere mucha cooperación ciudadana también, ¿no? Así que, Sí, ujú, sí, ojalá se pueda difundir un poquito más. claro, no, gracias, gracias por esa mención, Patricia Zárate del IEP. Muy buenas noches. Buenas noches.